Muchas gracias a mi amigo y hermano Ricardo por su presentación. Gracias también a mis hermanos Daniel, mi hermano ministro José Márquez, por la oportunidad. Saludo también a los que nos están siguiendo por estos medios, por esas transmisiones, amigos, familiares, hermanos en la fe, conocidos, ¿verdad? Los saludo con aquel tradicional saludo que se encuentra plasmado en las Sagradas Escrituras, aquel saludo de nuestro Señor Cristo Jesús, que es paz a vosotros. Pues de nueva cuenta, mis hermanos, bien decía nuestro hermano Ricardo, que gracias a Dios, ¿verdad?, por su misericordia, que nos da la oportunidad de estar nuevamente de pie, mis hermanos. Vamos a ver un tema titulado Aprendiendo de Juan el Bautista. Hermanos, me he dado cuenta, y muy seguramente ustedes también, que se han preparado muchos temas y temas muy bonitos, ¿verdad?, muy interesantes acerca de Pablo, por ejemplo, de Abraham, de Moisés, de Noé, de Job. Le buscamos, hay muchos temas, ¿verdad?, de muchos hombres fabulosos, hombres grandiosos, que hicieron grandes cosas para nuestro Dios. Pero yo no sé, hermanos, me di a la tarea un poquito, ¿verdad?, de investigar y de buscar algo acerca de Juan. Y es poco, hermanos, lo que hemos visto de él. Es poco lo que nosotros hemos hablado acerca de él. Y por eso dije, pues vamos a hablar de Juan, porque hay mucho que aprender. Y el título, ¿verdad?, como bien se hizo en la publicación, ¿verdad?, es Aprendiendo de Juan el Bautista, hermanos. Pero no lo vamos a enfocar en aprender estadísticas. No vamos a irnos por ese lado, mis hermanos. Vamos a aprender de Juan el Bautista, pero algo mucho más importante que las estadísticas, que los números. Vamos a aprender de aquella calidad moral, de aquellos valores, ¿verdad?, que lo hicieron un personaje muy grande, mis hermanos. Inclusive, ¿verdad?, vamos a citar ahorita por ahí Mateo 11 y Lucas 7, donde Cristo Jesús se refiere a él de una manera impresionante, mis hermanos. Vamos a ir al Evangelio, mis hermanos, según San Mateo, capítulo 3. Y vamos a ir conociendo, ¿verdad?, primeramente un poquito acerca de Juan. Son versículos muy conocidos que todos conocemos, mis hermanos. Nos va a hablar un poquito de su estilo de vida, de su forma de vivir. El Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Dice: y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Amén. Entonces vemos en estos tres versículos, mis hermanos, que Juan tenía una función. Juan tenía un trabajo que hacer. Y ahorita vamos a ir también al Evangelio de Lucas, ¿verdad?, donde se da un poquito su genealogía y se habla un poquito de él. Dice el versículo 4, mis hermanos, de aquí mismo de Mateo, dice: tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas, dice, y miel silvestres. Entonces vemos, mis hermanos, que obviamente, ¿verdad?, la vestimenta, pues, en el desierto, allá en donde él radicaba, hermanos, pues, su vestidura vemos que era sencilla, ¿verdad?, a pesar de que tenía una enorme responsabilidad, de que era un profeta, de que era un personaje público, hermano. Siempre fue un personaje humilde, y desde ahí empezamos a aprender, ¿verdad?, esas cualidades que tenía él. Luego dice que su comida era langostas, dice, y miel silvestres. Vean, Marcos, hermanos, capítulo 1 también nos narra algo muy breve acerca de él. Dice: principio del Evangelio, Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios,
como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Entonces, hermanos, vemos que Juan el Bautista nos lo dijo Mateo, nos lo dice Marcos, nos lo dice Lucas, y finalmente vamos a ir al Evangelio de Juan. Su trabajo de él era, dice que era aparejad el camino de nuestro Señor Cristo Jesús. Tenemos ese cuaderno, mis hermanos, ¿verdad? De lecciones. Por ejemplo, la lección de mañana dice el surgimiento de un gobierno único y mundial. Es la lección que vamos a ver por la parte clara, ¿verdad? Entonces, nosotros, mis hermanos, nos estamos preparando para la segunda venida de nuestro Señor Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, mis hermanos, cada uno de ustedes que están viendo esta transmisión, nuestra responsabilidad es anunciar, ¿verdad?, esa venida de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Por qué menciono esto, mis hermanos? Porque lo que estaba haciendo Juan el Bautista era justamente anunciando a nuestro Señor Cristo Jesús, ¿verdad?, que ya estaba en la tierra, ya estaba ahí, de hecho, conviviendo en otra parte de la ciudad, pero ya estaba ahí. Pero Juan, mis hermanos, se encarga de dar testimonio de él. Y ahorita vamos a ver justamente esas palabras que se mencionan en la Escritura, ¿verdad? Entonces, así como Juan, mis hermanos, daba testimonio de Cristo Jesús, ahora esa responsabilidad es mía y es de usted, mi amado hermano, que está siguiendo esa transmisión, de que demos testimonio de que Cristo Jesús viene por segunda vez, mis hermanos. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 1, y ahí nos va a hablar un poquito de su genealogía, dice yo, de dónde viene. Lucas capítulo 1, versículo 57. Se va a escuchar un poquito de ruido afuera, mis hermanos. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 57, dice, y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir, dice, y parió un hijo. Hermanos, ese mismo capítulo 1, versículo 36, unos versículos más atrás, dice, y aquí Elizabeth, tu pariente, también ella ha concebido hijo en su vejez, y ese es el sexto mes a ella que es llamada la estéril. Entonces vemos, mis hermanos, que Elizabeth era una mujer estéril y que en su vejez, ¿verdad?, Dios le hace este maravilloso regalo, ¿verdad? Y ella se convierte en madre del personaje que estamos hablando hoy. Volviendo al versículo 58, dice, y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. Lo que mencionaba, ¿verdad, mis hermanos? Dios tuvo misericordia de ella, de una mujer estéril, de una mujer ya avanzada de edad, y se convierte en madre, mis hermanos. Y aconteció, dice, que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban del nombre de su padre Zacarías, esposo de Elizabeth, ¿verdad? Así le llamaban los vecinos, dice, los amigos, los conocidos. El versículo 60, y respondiendo su madre dijo, no, sino Juan será llamado. No le llamen Zacarías, dice, Juan será llamado. Y le dijeron, ¿por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame de este nombre. Y hablaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y demandando la tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. En el versículo 76, mis hermanos, dice que Zacarías, el versículo 67, dice que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, mis hermanos, acerca de su hijo. Profetizó acerca de Juan, y dice el versículo 76, y tu niño, dice, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos. Desde niño, mis hermanos, él ya había sido llamado. Su mismo padre está profetizando ahí que él iba a ser, mis hermanos, el que iba a dar testimonio de nuestro Señor Cristo Jesús, que iba a ser él el que iba a hablar, ¿verdad? En parte para que nuestro Señor Cristo Jesús se diera a conocer y fuera aceptado, ¿verdad? Vamos a ir, mis hermanos, porque la grandeza de todo esto, mis hermanos, y de realmente aprender de Juan el Bautista, yo quería hacer como una breve introducción y que nos diéramos un poquito de cuenta, ¿verdad? Que ya lo sabemos, mis hermanos, que vestía con piel, que comía langostas y miel silvestre. Lo hemos visto una y otra vez, mis hermanos, algo muy, muy conocido, ¿verdad? Cuando nos mencionan Juan el Bautista, inmediatamente lo asociamos, ¿verdad?, con esas cosas. Juan, mis hermanos, ahí es donde decía yo que está realmente la grandeza, y ahí es donde vamos a aprender, mis hermanos,
de Juan el Bautista y de por qué el título de esta predicación, mis hermanos. Juan capítulo 3, le voy a dar lectura del versículo 22 en adelante. Dice la escritura en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 22. Pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Ahorita vamos a ver, mis hermanos, que estos acontecimientos, ya había habido ese encuentro, ¿verdad?, entre Juan el Bautista y Cristo Jesús. Ya había sido bautizado Cristo Jesús por Juan el Bautista. Dice el versículo 23, y bautizaba también Juan en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Es decir, mis hermanos, está la escena, por un lado está bautizando los discípulos de Cristo Jesús en la tierra de Judea, y allá por el otro lado está bautizando Juan el Bautista, que ya lo venía haciendo, ¿verdad?, desde antes de conocer y de bautizar a Cristo Jesús. Dice el versículo 24, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Vamos a ver finalmente, y algo muy breve, mis hermanos, la historia que también ya es conocida de cómo termina, ¿verdad?, Juan el Bautista. Dice el versículo 25, y hubo cuestión, dice, entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y dijéronle, Rabí, que ese es maestro, mis hermanos, se dirigían así sus discípulos a Juan, Rabí. Es muy importante, mis hermanos, concentrémonos en este versículo 26. Dice, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, dice, ella aquí bautiza y todos vienen a él. Hermanos, aquí yo decía que eso es muy importante porque aquí vemos que aparentemente Juan es el primero, y ahorita lo vamos a ver, que Cristo Jesús dice, digo que es el primero porque él empezó pues a bautizar, vaya. Entonces vemos que resulta que aquí, mis hermanos, Cristo Jesús ya está bautizando, es el versículo 26, dice, y todos vienen a él. O sea, ya pocos van con Juan el Bautista, ya todos están yendo con él. Y llegan a manera, mis hermanos, de acusación, ¿verdad? Llegan sus mismos discípulos de Juan y le dicen, oye, pues, ¿qué está pasando? Si tú diste testimonio de él, tú lo bautizaste, y ahora resulta que todos se están yendo para allá. No, es como pues, ¿qué está pasando? No, o sea, ahora Cristo Jesús tiene más seguidores que tú, ¿verdad? Tiene más amigos en Facebook que tú, que más seguidores en Instagram. ¿Qué está pasando? Entonces, mis hermanos, quizás, ¿verdad? Bien le pudo entrar ese celo a Juan, de decir, pues sí, efectivamente tiene razón, ¿no? ¿Cómo es que yo doy testimonio de él? ¿Por qué, mis hermanos? Dice el versículo 26, de cuál dice, tú diste testimonio. Y vamos a ir unos capítulos más atrás, ahí en esa misma carta, en ese mismo evangelio, mis hermanos, de Juan. Dice el capítulo 1, versículo 19. Estos acontecimientos antes, ¿verdad?, de que bautizara a Cristo Jesús. Cuando él efectivamente da testimonio de Cristo Jesús, dice el versículo 19. Y dice, es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntase, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró, no soy yo el Cristo. Este es Juan el Bautista diciendo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijéronle, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías, profeta. Isaías 43, ¿verdad? Voz que clama en el desierto, barred camino. Está citando Juan el Bautista a Isaías, ¿verdad? Entonces nos dice el versículo 32, mis hermanos, de ese mismo capítulo 1. Y Juan dice, dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él.
Mateo 3:16, mis hermanos, nos dice lo que nos está diciendo Juan 1:32. El Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Amén, mis hermanos. Entonces vemos que todo esto, mis hermanos, pues Juan el Bautista fue testigo, ¿verdad? En primera persona, ¿verdad? Él fue parte de esos acontecimientos, porque inmediatamente de bautizar a Cristo Jesús pasa esto, ¿verdad? Pero volviendo, mis hermanos, al Evangelio de Juan capítulo 3, dice yo, ¿verdad? Que ahí es donde hay mucho que aprender, mis hermanos, acerca de Juan el Bautista. Y no estadísticas, dije en un principio, mis hermanos, no aprender la calidad moral, mis hermanos, que tenía este personaje. Dice, me quedé en el versículo 26, dice el 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir algo, dice, si no le fuere dado del cielo. Hermanos, está diciendo Juan el Bautista, no puede Cristo Jesús tener tantos seguidores, no pueden ir todos a él si toda esa virtud, si todos esos dones no le fueran dados del cielo. Respondiendo, ¿verdad? A la aparente acusación, mis hermanos, que estaban haciendo los discípulos de Juan en contra de Cristo Jesús, ¿verdad? Dice el versículo 28, vosotros mismos, dice, me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Lo acabamos de leer, ¿verdad, mis hermanos? Allá cuando van y le preguntaban que si era el Cristo, le decían, no, yo no soy. Entonces, hermanos, vemos que Juan en ningún momento quiso usurpar, mis hermanos, ese lugar. En ningún momento pretendió, mis hermanos, gozar, sentirse más que Cristo Jesús, porque él fue el primero, ¿verdad? Él fue el que fue enviado, dice, a aparejar, a preparar el camino para nuestro Señor Cristo Jesús. Y vamos a ver unas palabras bellas, mis hermanos, que están en esa misma lectura que estamos haciendo, pero un poquito más adelantito. Dice, el que tiene la esposa, dice, es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye se goza grandemente. De la voz del esposo, así pues mi gozo es cumplido. Entendemos, mis hermanos, que Juan el Bautista, mis hermanos, estaba contento, estaba feliz, estaba gozoso de que su trabajo, hermanos, en cierta manera, estaba dando resultados. De que efectivamente, mis hermanos, esa misión, ¿verdad? Que se le dio inclusive ahí en Marcos, en Lucas 1, cuando dice que cuando su padre profetizó, vemos, hermanos, que su trabajo de Juan, pues no era en vano, mis hermanos, estaba dando resultados. Muchas personas estaban acercando a Cristo Jesús, gracias al testimonio, ¿verdad?, que dio Juan, porque sabemos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que Cristo Jesús por sí solo obraba milagros y hacía grandes maravillas. Pero vemos, mis hermanos, que Juan tuvo un trabajo muy importante y que él mismo, mis hermanos, se daba cuenta que estaba dando resultados. Por eso es que dice que el que tiene la esposa, dice es el esposo, más el amigo del esposo, dice que está en pie, le oye y se goza grandemente. El versículo 30, mis hermanos, ahí donde vemos la grandeza, mis hermanos, de Juan el Bautista. Dice, a él conviene crecer, dice, mas a mí menguar, o empequeñecerme, o hacerme pequeño, o hacerme un lado, o como lo queramos llamar, mis hermanos. Vemos que Juan está diciendo que a Cristo Jesús es necesario, mis hermanos, es conveniente que él crezca en su ministerio, dice, y que yo, dice, mengüe, que yo me haga pequeño. Hermanos, y cuando yo leí esas palabras y cuando nos ponemos
No sé, ustedes, mis hermanos, si se han puesto a pensar qué tanta humildad, mis hermanos, se necesita tener para, para no ser para aceptar no ser el primero. Porque decía yo, ¿verdad? Y lo podemos ver. Bien pudo Juan el Bautista entrar en celos o decir, Señor, pues es que yo anuncié, yo fui primero, yo bauticé primero, pero vemos que en ningún momento, mis hermanos, decía yo, podemos encontrar muchos atributos, muchas cualidades, hermanos, muchas leyes morales para ver la humildad, para ver lo que hizo Juan el Bautista en este versículo 30, cuando pronuncia, a él conviene crecer, mas a mí menguar. Entonces muchas veces, mis hermanos, pues tenemos que dejar efectivamente, ¿verdad?, de lado el orgullo, de lado muchas malas actitudes que tenemos, mis hermanos, y seguir el ejemplo de ese personaje, ¿verdad? Seguir el estilo de vida de él, desde un principio ya lo vimos, humilde en su manera de vestir, humilde en su manera de alimentarse. Y encontramos muchas cualidades buenas, mis hermanos, muchos atributos que es importante y que deberíamos, ¿verdad?, copiar en ese personaje. Vamos a ir al libro de Mateo, mis hermanos, capítulo 11, versículo 11. Grandeza, dice, hermanos, el encabezado de arriba, grandeza de Juan el Bautista. Dice en palabras de nuestro Señor Cristo Jesús, de cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Mas él que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Amén, hermanos. Y Lucas 7:28 también nos lo dice. Entonces vemos que este personaje, mis hermanos, que Juan fue una persona querida por nuestro Señor Cristo Jesús. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 40. Otra vez Cristo Jesús dice, y procuraban, dice, otra vez prenderle, mas él le salió de sus manos y volvióse tras el Jordán a aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan, y estúvose allí. Este relato, mis hermanos, es acerca de nuestro Señor Cristo Jesús, un poco antes, ¿verdad?, de la resurrección de Lázaro. Resulta que, como siempre, ¿verdad?, Cristo Jesús tratando de no ser aprendido, ¿verdad?, por aquellos que lo querían prenderle. Entonces resulta que se volvió al Jordán, dice, en aquel lugar donde fue bautizado por Juan, y estuvo allí, dice el versículo 41, y muchos venían a él, dice, y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de dice, era verdad. Y muchos, muy importante, mis hermanos, creyeron allí en él. Amén. Entonces, hermanos, aquí nos está diciendo la escritura que muchos hermanos creyeron porque efectivamente vieron que Cristo Jesús estaba haciendo aquello de lo que Juan dio testimonio, mis hermanos. Fíjense, ¿no?, cómo es esto, mis hermanos, cómo es la palabra de Dios que uno hace, mis hermanos, aquel que dio testimonio. Cristo Jesús se encarga de continuar. Y muchos hermanos dice que creyeron ahí gracias a que vieron que efectivamente se estaba cumpliendo lo que Juan habló de él. Mateo capítulo 14, mis hermanos, y prácticamente vamos a ir concluyendo.
el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Que también esta lectura, mis hermanos, y este capítulo, pues, y también, ¿verdad? Lo asociamos, decía, cuando hablamos acerca de Juan, lo asociamos inmediatamente con su alimentación, con su vestimenta, con su estilo de vida y también con su muerte. ¿Va? Dice, en aquel tiempo, dice Herodes, el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Él ha resucitado a los muertos y por eso virtudes, dice, obran en él. Entonces vemos, hermanos, que Herodes estaba confundiendo, ¿verdad? A nuestro Señor Cristo Jesús con Juan el Bautista. Él pensaba que Juan había resucitado y que por eso se hacían todos esos milagros. Dice, porque Herodes, dice, había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Herodes, mis hermanos, no era cualquier personaje. Herodes dice que era el tetrarca. Y vemos, mis hermanos, cómo osadamente, cómo valientemente Juan el Bautista, mis hermanos, se hacía cargo de señalarle su pecado a Herodes, hermanos, porque se estaba metiendo con su cuñada, ¿verdad? Con la mujer de Felipe, de su hermano, porque Juan le decía, dice, no te es lícito tenerla. Le estaba señalando su pecado, mis hermanos, y no a cualquier personaje, no a cualquier fariseo, no a cualquier publicano, al tetrarca, mis hermanos, a Herodes. Mas celebrando, dice, y querían matarle, dice el versículo 5, mas temía al pueblo porque le tenían como a profeta. Este versículo, mis hermanos, nos dice que el pueblo respetaba a Juan el Bautista, que el pueblo quería a Juan el Bautista, que era un personaje querido, respetado. El pueblo le tenía en alta estima, lo tenía, ¿por qué? Porque lo tenía como profeta. Entonces, a pesar, volviendo otra vez a su estilo de vida, a su forma de vivir, a pesar de su humildad, mis hermanos, vemos que Juan no necesitaba tener muchos seguidores, no necesitaba tener muchas posesiones, no necesitaba tener riqueza para que fuera respetado, hermanos, en el pueblo. Dice, más celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías, dice, danzó en medio y agradó a Herodes y prometió el conjuramento de darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero de su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diese. Y enviando, degolló a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó, dice, a su madre. Entonces vemos, hermanos, que fue el final, ¿verdad? De este personaje que estamos analizando, que estamos estudiando. Hermanos, y decíamos, ¿qué tenemos que aprender? Pues no una cosa, hermanos, son muchas cosas las que podemos aprender. Finalmente, y con eso voy a cerrarme, hermanos, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 20, porque si le buscamos y analizamos, Cristo nuestro Señor, mis hermanos, lo ocupó a Juan para referirse a cuestiones y para zafarse de situaciones. Dice Lucas capítulo 20, versículo 1, dice, y aconteció un día que enseñando él al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegáronse los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos. La escena de siempre, hermanos, ¿no? Cristo Jesús enseñando y sus enemigos queriendo hacerle caer. Y le hablaron diciendo, dice, dinos, ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta potestad? Versículo 3, respondiendo entonces Jesús les dijo, os preguntaré yo también una palabra, respondedme. Y aquí es donde entra, mis hermanos, la escena
Juan. Dice el versículo 4, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Preguntando Cristo Jesús, ¿verdad? Y utilizando a Juan y al bautismo de Juan. Mas ellos pensaban dentro de sí, diciendo, si dijéremos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están ciertos que Juan era profeta. Entonces vemos, mis hermanos, que aquí a Cristo Jesús se le está diciendo que, pues, ¿quién era él? Que con qué poder, con qué potestad enseñaba y sanaba ciegos, levantaba paralíticos, devolvía la vista, sanaba leprosos. ¿Con qué autoridad, con qué potestad haces esto? Y Cristo Jesús, mis hermanos, hábilmente, para zafarse de la situación, pues utiliza, ¿verdad? Y se refiere a Juan. Hermanos, como conclusión, me gustaría, mis hermanos, señalar, ¿verdad? Y invitar a cada uno de ustedes, mis hermanos, a cada uno de nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Que estamos viendo esta transmisión o que estamos en esos momentos, ¿verdad? Conectados a través de esos medios, que siguiéramos, mis hermanos, ese ejemplo de este personaje, ¿verdad? De este amigo, ¿verdad? De nuestro Señor Cristo Jesús, que tratáramos, mis hermanos, de imitar esas cualidades que hemos visto el día de hoy, que imitáramos esa humildad, mis hermanos, de reconocer que era necesario que Él menguara, mis hermanos, y que nuestro Señor Cristo Jesús creciera. Hay muchas cosas, hermanos, que podemos aprender de Juan. Hay muchas situaciones, hermanos, que nos pueden ahorita hacer caer o dudar de muchas cosas. Pero sabemos, mis hermanos, que con la ayuda de nuestro Dios, con la ayuda de nuestro Señor Cristo Jesús, todo es posible, ¿verdad? Mi deseo, como siempre, mis hermanos, agradecerles también, ¿verdad? Por su paciencia, mis hermanos, por por su atención, ¿verdad? Este llamado, mis hermanos, y pidiéndoles que no desmayemos, mis hermanos, que estemos siempre al pendiente, ¿verdad? Que estemos mañana por la parte clara viendo esa hermosa lección y muchas cosas, mis hermanos, que nuestros hermanos han preparado para nosotros. De mi parte sería todo, mis hermanos. Vamos a recibir de nueva cuenta a nuestro hermano Ricardo. Los saludo con el cariño de siempre. Les envío un fuerte abrazo y paz a vosotros.